Jorge Ingaramo, economista, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por sumarte a ¿Qué Redacción tal? Buenas Abierta. noches, ¿cómo les va? Bueno, una primera impresión te pido de cómo ves el panorama económico postelectoral, si bien todavía falta el recambio en el Congreso, y vienen muchas discusiones porque ya se han prorrogado las sesiones, pero el mapa económico es algo que preocupa y mucho. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que el discurso grabado del presidente del domingo fue un buen discurso que llama al diálogo, a la oposición le invita a participar patrióticamente. Creo que la principal coalición de oposición no puede negarse a ese diálogo porque los que firmaron que hay que pagar 5.000 millones de dólares en marzo al Fondo Monetario Internacional son los que están en la coalición de Juntos por el Cambio, así que no se puede negar. El programa tiene que ser plurianual porque seguramente lo que se puede conseguir del fondo es que por 2 años, los 2 años que le quedan a Fernández, no haya pagos de capital y haya una capitalización de una parte de los intereses, pero claro, entonces tiene que tener la garantía del fondo de que el próximo gobierno, por eso es plurianual, tenga los recursos para poder empezar a pagar. Lo que no se va a pagar el año que viene se tendría que pagar seguramente cuando entre el nuevo gobierno. Así que yo lo veo positivo al enfoque. Los mercados, digamos, han recibido medio mal, digamos, la bolsa mal. Me parece que los problemas están todos pendientes. El Banco Central, por suerte, dejó de intervenir sobre el dólar MEP, así que el dólar MEP fue a donde tenía que ir. Y bueno, ahora lo que quedan son todos los problemas que resolver. Hay que mandar rápidamente la agenda. Reservas no hay, así que hay que apurarse rápido en cerrar el acuerdo es inevitable. Le guste o no le guste a la doctora Kirchner, va a tener que formar parte de ese acuerdo porque no hay alternativa, no hay. Además, sería bueno que fuera antes del 15 de diciembre para no gastar al cohete los 1.800 millones de dólares Ahora, de Jorge, reserva. perdón, en ese cerrar un acuerdo con el fondo, llegar a los mejores términos de entendimiento, como dijo el presidente, eh, hay un ajuste, por lo menos eso es lo que o se anticipa o eso es lo que va a pedir el fondo. ¿Se va a venir un ajuste? Yo no le llamaría ajuste, yo diría lo siguiente: acá hubo un atraso tarifario que comenzó cuando la doctora Kirchner le impidió acomodar las tarifas a Guzmán, y eso fue el creador de la gigantesca suba del déficit fiscal que hubo entre el primer y el segundo semestre. Si el gobierno se comportara como se comportó en el primer semestre, del punto de vista fiscal, yo no veo grandes inconvenientes. Y hay que recordar que nosotros vamos a tener 14.500 millones de dólares de superávit comercial, que la declaración de divisas de los exportadores subió 60%, las exportaciones subieron 38%. Todo el déficit fiscal operativo que hay en el mes de octubre, octubre, digo bien, que está medido por la Oficina de Presupuesto del Congreso, se debe exclusivamente a los subsidios económicos que a su vez se deben al atraso tarifario. Quiere decir que, digamos, cobrándole la luz y el gas lo que vale a los ricos del Gran Buenos Aires, del capital y Gran Buenos Aires, se puede avanzar mucho. El ajuste ya lo vivieron los jubilados, porque evidentemente han perdido respecto a la inflación. Así que el ajuste ya estuvo, digamos, la inflación es el peor ajuste posible. Por Bueno, eso lo pero eso, interesante a ver, sería ese impacto de la suba tarifaria, de lo que vos decís, recomodamiento de tarifas, a ver, nosotros lo podemos estar hablando en términos de, bueno, superávit fiscal o no, pero para la gente implica tener que sacar más de su bolsillo para pagar la luz más cara, el gas más caro. Más allá de que es interesante lo que planteas de pero no toda la gente. un aumento segmentado, como es lo que entiendo. Claro, claro, por supuesto. O sea, lo que hay que hacer es cobrarle el gas al tipo que tiene una pileta climatizada en el barrio Parque y dejarse de embromar. No sé cuánto da eso de resultado fiscal, pero si vos dejás de hacer gasto electoral, se reduce un poquitito el gasto COVID y ajustás las tarifas a los sectores que verdaderamente pueden pagarlo. No hay que olvidarse que hoy viajar en colectivo en Buenos Aires cuesta 20 mangos y viajar en subte cuesta 32 pesos. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, no sé si con eso alcanza, pero digamos, Guzmán tuvo una excelente conducta fiscal en enero-mayo,
Bueno, después vino, hubo que pagar los aguinaldos. Se sabe en la Argentina que para los aguinaldos hay que colocar deuda interna para poder pagarlo y o emitir. Bueno, Guzmán hizo las dos cosas, un poco de cada cosa. Y después vino el gasto electoral y un poco más de gasto COVID. Pero digamos, pero el gran problema fiscal que hay que ajustar es el atraso de las tarifas públicas. Y por supuesto también hay que acomodar el precio de las naftas y los combustibles porque han quedado con el dólar, con el precio del petróleo del barril criollo, que son $55, y ahora el barril Brent cuesta $80 en el mundo. Entonces, si queremos mover vaca muerta, si queremos mover el petróleo y gasífera, el presidente le dijo hoy en rueda de prensa que para él son importantes la ley agroindustrial y la ley de hidrocarburos. Bueno, si quiere mover todo eso, hay que acomodar. Eso no se puede hacer con tarifas completamente desubicadas de su lugar. Bueno, por supuesto que hay que tener mucho Jorge, cuidado en cómo justamente, se hace, en eso que decís, ¿ves que está el acuerdo dentro de la coalición de gobierno, más allá de que decías, los opositores se tienen que sentar sí o sí porque son los que firmaron el pago de esa deuda? ¿Está dentro del gobierno ese acuerdo y esas líneas generales? Según tu óptica. La doctora Kirchner le había... Vamos a hablar del gobierno en serio, es la doctora Kirchner la que está en desacuerdo. ¿No es cierto? Porque digamos, que haya un pirincho por ahí que esté en desacuerdo no importa demasiado. El problema es si la doctora lo firma o no. Y esa es la duda que tienen los mercados y la duda que tiene el fondo. Entonces, la doctora Kirchner le había encomendado a Guzmán negociar con los bonistas. Y después, finalmente, bueno, aceptó el resultado con los bonistas, que salió mal, digamos, porque no era lo que el gobierno quería. Después aceptaron que vinieran en octubre pasado las misiones presenciales del fondo. Quiere decir que en ese marco se aceptaba la negociación. Después se pidieron dos cosas de cumplimiento imposible por parte del fondo. Una es la eliminación de la sobretasa y otra es que el acuerdo fuera con 20 años de plazo con 4 de gracia. Bueno, el fondo nunca va a modificar sus estatutos sobre la sobretasa y sobre los plazos, nunca lo va a modificar por un mal pagador como la Argentina. Si la Argentina no cumplió nunca ningún acuerdo con el fondo. ¿Por qué los 170 países miembros del fondo van a acordar eso? Entonces, en ese marco, si la doctora había autorizado todo eso y las dos cosas que ella pedía salieron mal y hay que resignarse a que el fondo no las va a cambiar por nosotros, no le queda más remedio que arreglar, correrse tácticamente de la centralidad política por un rato y esperar que el gobierno organice este plan trienal y que eso le sirva para terminar finalmente la negociación con el fondo y ahorrarnos todo ese flujo de divisas, que el fondo también está interesado en resolver. Y segundo, que también es importante, muchos economistas se olvidan de que cuando uno no tiene superávit comercial, comprar 5.000 millones de dólares de divisa, en este momento para el gobierno significa una emisión de 500.000 millones de pesos. O sea, no se puede alegremente decir no paguemos al fondo o paguémosle con emisión monetaria, porque eso es echar nafta al incendio. O sea, que hay que acordar con el fondo sí o sí y hay que acordar en las mejores condiciones posibles. O sea, patear la mayor parte de los intereses y patear todo el capital que se pueda para más adelante.